La paz de Cristo, hermanos. Escuchemos hoy la proclamación de la primera lectura del libro primero de Samuel. El niño Samuel servía a Yahvé a las órdenes de Elí. En aquel tiempo escaseaba la palabra de Yahvé y no eran corrientes las visiones. Cierto día estaba Elí acostado en su habitación. Sus ojos iban apagándose y ya no podía ver. No estaba aún apagada la lámpara de Dios. Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, donde se encontraba el arca de Dios. Yahvé llamó a Samuel, él respondió: ¿Qué quieres? Y corrió donde Elí, diciendo: Aquí estoy, ¿me has llamado? Pero Elí le contestó: Yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Él se fue y se acostó. Volvió a llamar Yahvé a Samuel. Se levantó Samuel y se fue donde Elí, diciendo: Aquí estoy, ¿me has llamado? Elí le respondió: Yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel a Yahvé, pues no le había sido revelada la palabra de Yahvé. Por tercera vez Yahvé llamó a Samuel. Él se levantó, fue donde Elí y le dijo: Aquí estoy, ¿me has llamado? Comprendió entonces Elí que era Yahvé quien llamaba al niño, y dijo a Samuel: Vete y acuéstate, y si te llaman, dices: Habla, Yahvé, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Vino Yahvé, se paró y llamó como las veces anteriores: Samuel, Samuel. Respondió Samuel: Habla, que tu siervo escucha. Samuel crecía, Yahvé estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta primera semana del tiempo ordinario ha empezado con el inicio de dos libros: el primer libro de Samuel y el Evangelio de Marcos. En el primer libro de Samuel se nos ha mostrado la situación de Ana, esposa del Caná, mujer estéril, angustiada por esta situación y deseosa de ejercitar la maternidad, pero no de forma egoísta, no solo para su beneficio, porque todo el que ama y sirve a los demás tiene una ganancia propia, porque el hombre se realiza amando. El grano de trigo que cae en tierra y muere da fruto. El que no muere se queda solo y sin fruto, se queda seco. Ahora, ¿de dónde vemos que la maternidad de ella no la pide para vivirla para sí, sino como donación? ¿De dónde vemos esto? Vemos en el hecho de que Ana pide el hijo para ofrecérselo al Señor. Ella está consciente de que los hijos son don de Dios y que pertenecen a Dios. No son propiedad de los padres para que ellos se descarguen sus frustraciones afectivas en los hijos, no. Ella demuestra esto de que hace esto no para sí misma, no de forma egoísta, lo demuestra en que recibe con alegría el don de la maternidad y al tiempo de destetar a su hijo, se lo ofrece a Dios en el templo de Silo. Ana también nos enseña la importancia de la oración sincera, que nace espontáneamente del corazón y que funde el corazón a los pies del Señor. Ana en su esterilidad desahogó toda su angustia en la oración, pidiendo humildemente que Dios la socorriera. Como Job, ella luchó en la oración y pide al Señor auxilio. Y al recibir la gracia de Dios, oró con un canto de gratitud hacia Dios, a este Dios que levanta del polvo al humilde. Para orar se necesita la humildad, para orar de corazón, reconocer que Dios es más grande que nosotros y que puede realmente levantarnos, hacer maravillas con nosotros, que una mujer estéril dé a luz, que uno que está caído se levante. Esto lo puede hacer Dios y lo hace con el humilde, con aquel que se confía también en la bondad de Dios, de que Dios lo puede ayudar y que Dios lo ama. Ana luego tendrá la gracia incluso de concebir otros 3 hijos y 2 hijas. Y bien, hoy, como hemos leído, estamos en el capítulo 3 de este libro y se nos presenta la vocación de Samuel. Dios llama a Samuel, pero Samuel no sabe que es Dios quien lo llama.
Dios que quiere hablar con él. Como nos puede suceder a nosotros, que quizás no entendemos nada de los eventos de nuestra historia. ¿Por qué Dios permite lo que te ha sucedido y lo que te sucede? ¿Por qué Dios habla en la historia? ¿Por qué habla de esa forma contigo? Dios ciertamente habla en la historia, en nuestra historia, y habla también en las Escrituras, que son una lámpara para iluminar nuestra historia, para comprender los hechos de nuestra historia, los eventos que Dios permite, para poder dialogar con Dios en nuestra vida concreta. Y Samuel necesitará la ayuda de Elí para aprender a dialogar con Dios. Así como nosotros, nos podría ser necesaria la ayuda de una comunidad cristiana en la cual seamos iniciados a la fe, a las Escrituras, a la oración, que nos enseña a dialogar con Dios en nuestra historia concreta, que nos enseña a decir, habla que tu siervo escucha, como aprendió Samuel, el cual luego fue constante en el diálogo con Dios y no dejó caer en tierra ninguna de las palabras de Dios, tal como lo hizo la Virgen María, que dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y María conservaba todo en su corazón, meditándolo, los eventos que le sucedían, porque son palabras de Dios, y las palabras también que recibía, las palabras del ángel, la palabra de los pastores, la palabra de Simeón. Todo esto María lo guardaba en su corazón, las palabras de su hijo. ¿Por qué me buscaban? Y todos los eventos relacionados a su hijo lo guardaba en el corazón y lo meditaba. En el Salmo de hoy se expresa una acción de gracias a Dios por su salvación. El salmista, que en el pasado ha visto tantas maravillas hechas por Dios y que ha hecho experiencia de su amor, de que Dios no está interesado en sacrificios ni oblación, en que le demos cosas a Dios. Dios no está interesado en eso, en tus cositas, no. Sino que el salmista ha visto que Dios lo quiere a él, a su persona. Y por eso dice, aquí he venido, está escrito en el rollo del libro, que debo hacer tu voluntad. Y eso deseo, Dios mío, tengo tu ley en mi interior. Este salmista tiene una memoria agradecida por los beneficios de Dios. Y este agradecimiento mueve al salmista a confiar a Dios los problemas y dificultades presentes, ocupándose hoy de escuchar su palabra, tener el oído abierto para hacer su voluntad, porque Dios, que lo ayudó tantas veces en el pasado, lo seguirá ayudando ahora y en el mañana. En el Evangelio de hoy se nos presenta a San Marcos. Este inicio desde el lunes, martes y miércoles hemos estado viendo, después de este domingo pasado, que era fiesta del bautismo del Señor, se nos ha presentado a Jesús en sus primeros pasos en el ministerio público. El bautismo a nosotros nos une a Jesucristo y nos mueve también a la misión, al servicio con Él. Este tiempo ordinario es como si se nos mandase, entra en tu realidad, métete al servicio. Hemos recibido el bautismo, el bautismo nos envía, somos enviados. Algo así es como si nos sugiriese este cambio de tiempo litúrgico. Bien, Jesús recorre la Galilea proclamando el Evangelio, anunciando el reino de Dios, este reino que viene, e invita a la conversión y a la fe. Los primeros 4 discípulos, Pedro, Andrés, Juan y Santiago, responderán a esta llamada a la conversión siguiéndolo por encima de los afectos familiares y de su propio trabajo. Dejarán las redes y lo seguirán. Irá a Cafarnaún, este era el Evangelio de ayer, y en la sinagoga enseñará. Allí encontrará un endemoniado que gritará, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Este episodio nos muestra lo que puede suceder con nosotros. Y quizá vamos a la Eucaristía, escuchamos la palabra de Dios, quizá oramos, quizá hacemos el rosario también. Pero no dejamos que el Señor, que su palabra, que la oración realmente toque nuestra vida, porque estamos engañados por el demonio. En el fondo puede que tengamos la idea de que Jesús ha venido a fastidiarnos, que hacer su voluntad, seguir su palabra,
será un mal para nosotros, porque el demonio en el fondo con esto está diciendo que Dios no te ama, que Él no hace bien la historia, que lo que sucede en tu historia es un desastre, que lo mejor es que tú no escuches a Dios, que dejes eso para después, que hagas tu voluntad, porque tú sí sabes lo que te conviene. Pero Jesús se presenta como el ungido de Dios, el siervo de Yahvé, aquel que en el bautismo ha recibido la misión de anunciar el derecho a las naciones, de proclamar la palabra de Dios sin imponerla a la fuerza. Cristo no se impone. Y Cristo se presenta con una gran misericordia, no parte la caña quebrada y pasa dando su palabra, y con su palabra y sus acciones, este siervo de Yahvé está llamado a dar luz a los ciegos, libertad a los presos en las tinieblas. Al final, el espíritu inmundo saldrá del demonio por el poder y la autoridad que viene de la enseñanza de la palabra de Jesucristo. Y sí, el demonio saldrá agitando al endemoniado y demás, pero sin hacerle daño a la persona. Así hace la palabra de Dios con quien la recibe, con quien la coge, con quien se deja mover por ella. La palabra te puede poner en crisis, te puede quizás conturbar, como le sucedió a la Virgen María, cuando escuchó el anuncio del ángel, cuando escuchó su saludo. Te puede llamar a arriesgarte y te llamará a arriesgarte. Pero quien se arriesga por el Señor no queda nunca defraudado. Toda la Escritura está llena de esto. Quien se ha confiado, quien ha puesto su vida en el Señor, no ha quedado defraudado. Y esto porque su palabra nos es dada, la palabra de Dios nos es dada para iluminarnos, para sanarnos, liberarnos, dignificarnos, darnos un sano juicio. Cristo no ha venido ciertamente para destruirnos, para quitarnos algo, sino que ha venido Él para dárnoslo todo, para darse a sí mismo. Y así aparece hoy en el Evangelio, haciendo numerosas curaciones con el poder de su palabra y del toque de sus manos. Jesús con sus manos tocará y levantará a la suegra de Pedro. ¿Y de dónde se verá que esta mujer está sana? En el hecho de que se pondrá al servicio. Algo que nos hace evidente nuestra enfermedad es el egoísmo. Cuando no se vive para servir, cuando si tengo que hacer un servicio me estoy quejando o lo hago de mala gana. Y por eso termino la jornada quizás cansado y en el interior amargado e insatisfecho. Quizás hasta frustrado. Quien vive nutriéndose del amor de Jesús, de su palabra y del contacto con Él en los sacramentos, porque en los sacramentos podemos tocar a Jesucristo, especialmente en la Eucaristía. Quien vive en esta relación con el Señor, deseoso realmente entrar en relación con Él, de acoger su voluntad, no como el que está endemoniado en la sinagoga, podrá incluso cansarse físicamente en el servicio, pero interiormente tendrá una cierta alegría y paz que vienen del hacer la voluntad de Dios. Obviamente dejándose ayudar por su espíritu. Y este espíritu se alimenta también con la oración. Jesucristo se levantaba muy temprano en las mañanas para orar y vivía en diálogo constante con Dios. De aquí le venía a Él el discernimiento y las fuerzas para realizar su misión en servicio nuestro. Bien, hermanos, en resumen, cada uno de nosotros tiene una misión dada por Dios en favor de los demás. Así como Dios llamó a Samuel, también nos llama a nosotros, a cada uno de nosotros. Y en este tiempo, en este inicio del tiempo ordinario, Dios nos invita a convertirnos continuamente, dejándonos tocar por la palabra de Dios, entrando en el diálogo de la oración, recordando los beneficios otorgados por Dios en el pasado, para que con confianza y gratitud deseemos hacer su voluntad. Hermanos, que por la intercesión de la Virgen Madre, el Señor nos conceda esto. Alabado sea Jesucristo.